Muy buenas tardes para todos. Volvemos en esta tarde del día de hoy para nuestro webinar o nuestro taller virtual en el trabajo de lo que tiene que ver con el revelado de huellas latentes cuando están en superficies adhesivas, como son las cintas, o superficies que efectivamente tienen algún tipo de pegamento y sobre esta van a quedar las impresiones dactilares. Recordemos que este tipo de procedimientos puede ser utilizado bajo aquellas circunstancias en que, de acuerdo a los elementos de materia de prueba o las evidencias que se vayan a recolectar, las cintas podrían tener información importante frente a quién fue la persona que las manipuló. Es el caso, por ejemplo, cuando a una persona le colocan cinta en la boca para secuestro o alguna situación de rapto. En los hurtos, normalmente las personas les tapan la boca con cinta y las huellas de los sospechosos están normalmente allí. Artefactos explosivos son envueltos en cinta. Muchas veces se recupera el artefacto, más se desprecia la información que pueda tener la superficie adhesiva. Lo encontramos cuando amarran a alguien con cinta, lo encontramos en situaciones, por ejemplo, que hemos tenido, que se alteran las placas de los vehículos. Cuando se alteran las placas de los vehículos para temas de hurtos, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que este número adhesivo que se pega en la placa vehicular puede tener las impresiones dactilares de la persona que hizo esta actividad. Entonces, el tratamiento sobre superficies adhesivas es un tratamiento forense muy importante que tiene que ver efectivamente con un reactivo químico, como sería trabajar con polvos lavado adhesivo, que es el nuevo producto que la compañía HOC Forensics Internacional tiene a la venta en este momento para trabajar este tipo de procesos. Entonces, vamos a hacer los procedimientos de cómo podríamos trabajar efectivamente con polvos laterales, polvos adhesivos. Hoy trabajaremos por lo menos el polvo adhesivo que es en color blanco. Entonces, vamos a hacer el ejercicio revelado e iremos explicando cómo funciona este reactivo. Bueno, volviendo ya a la presentación, vamos a hablar del reactivo polvo adhesivo. Recordemos que la compañía HOC Forensics International SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá, es una compañía que fabrica productos e insumos para criminalística y ciencia forense. Por eso estamos aprovechando este espacio para hacer la presentación de los reactivos, en este caso polvo lavado adhesivo, como lo hemos denominado. Entonces decimos que no es una sustancia realmente que pueda ser nociva para la salud. No aplicaría en este momento tener algún método de protección o bioseguridad frente a la corrosión, frente a vapores, frente a oxidación, frente a temas químicos que pueda presentar este reactivo, ya que pues, es un reactivo más bien amigable con el ambiente. Tenemos entonces también que este reactivo sí vamos a utilizar lo que es nuestra ropa de protección, como siempre en el laboratorio, guantes, bata, no está de más, tal vez un traje. Tenemos también que el registro o la documentación de este tipo de evidencia se va a hacer a partir de registro fotográfico. Entonces recordemos nuestra capacitación en fotografía judicial cuando tenemos que hacer planos macro para poder detallar los niveles de las crestas que van a aparecer en el revelado. El color del revelado es un color gris a blanco. En este caso, cuando estamos trabajando polvo lavado adhesivo de color blanco, ya que también tenemos un polvo lavado adhesivo color negro. Pero hoy estamos trabajando el polvo lavado adhesivo que genera un contraste blanco o casi que gris, que a la vez podría ser casi un bicontrastador, lo que significa que podría llegar a servir inclusive en superficies blancas al revelar en gris. Pero preferimos que si se va a trabajar una superficie adhesiva de color blanco totalmente, es mejor aplicar el polvo adhesivo lado negro. Vamos a explicar cómo funciona el reactivo. Entonces, el reactivo lo primero que tenemos que hacer es efectivamente una mezcla con un cepillo de pelo de camello sobre la superficie adhesiva de la cinta. Entonces, cuando nosotros tenemos efectivamente un pedazo de cinta o algún número adhesivo o superficie adhesiva, lo que tenemos que hacer es que
tener un pincel de tipo pelo camello o en su efecto un pincel, ¿sí? Este pincel lo que tenemos que hacer es preparar nuestra fórmula química. La fórmula química funciona en que la mezcla se hace a partir del polvo lado adhesivo y después se hace la mezcla del polvo lado adhesivo aplicando una parte de la sustancia líquida conocida como fotoflu. Recordemos que el fotoflu es un reactivo que se utilizaba para el revelado fotográfico en la fotografía manual. Entonces, cuando estábamos en laboratorio, el fotoflu servía como parte de fijador de la película. En este caso, teniendo el polvo lado adhesivo frente a lo que es el reactivo fotoflu, se va a mezclar en unas partes casi que iguales hasta formar una mezcla densa. Esta mezcla densa tiene que ser aplicada posteriormente con el pincel, en este caso utilizaremos este pincel de brochas gruesas y se va a aplicar sobre la superficie adhesiva con la cual vamos a trabajar. Una vez comenzamos a trabajar sobre la superficie adhesiva, vamos a hacer la aplicación. Ya iremos mostrando ahorita más adelante, en un instante, cómo se hace la aplicación de la superficie adhesiva. Entonces, después de que se ha generado una película básicamente sobre nuestro elemento adhesivo, lo que tenemos que hacer es que una vez creada dicha película, vamos a ir aplicando y tenemos que dejar más entre 30 y 60 segundos la superficie adhesiva con la película que se ha aplicado de esta mezcla que se ha hecho. Para que después de 30 a 60 segundos dejar reposar, vamos a utilizar nuestro frasco lavador y vamos a aplicarlo sobre la cinta para escurrir los excesos, lo que se llama el enjuague. Así vamos a tener los detalles de cresta que puedan aparecer. Podemos hacerlo en algunas ocasiones, inclusive directamente, si no tenemos un frasco lavador de laboratorio, al chorro de agua directo del agua del grifo. Y esto no va a intervenir en el proceso de revelado. Dejamos que la cinta se seque al aire. Vamos a dejar que después de aplicar el agua la cinta se seque. Y ya pues nuestro procedimiento tendríamos que decir que vamos a aplicar el tema de fotografía para poder ampliar y ver nuestra impresión dactilar. Entonces, siendo este el procedimiento que se utiliza, vamos a ver cuáles son fuentes de error que podríamos tener con este tipo de procesos. La fuente de error, en este caso, podría ser que se obtienen resultados de los lados adhesivos en las cintas negras, en las etiquetas de papel y cintas que tienden a ser de adhesivo seco. El adhesivo seco no hay muy buena adherencia. ¿Por qué? La mezcla no se adhiere lo suficiente y por lo tanto no se va a adherir a las crestas. Entonces, esa sería una fuente de error cuando la cinta no tiene un alto grado de adhesividad, sino que es una cinta más bien seca o de impresión instantánea. Estas que se levantan y se seca inmediatamente el adhesivo. Esa sería una fuente de error aplicando este tipo de reactivos, o sea que es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, decimos que incompatibilidades puede tener el reactivo y efectivamente frente a incompatibilidades están que algunas cintas y etiquetas adhesivas pues absorben la pasta que estamos haciendo con demasiada facilidad y al absorberla tanto el enjuague hace que queden grumos y exceso, por lo tanto pues no voy a poder controlar mi procedimiento. Entonces, si vemos ya en esta parte, el tema ya lo que tiene que ver con precauciones a tener en cuenta en el proceso serían como cuáles, qué precauciones vamos a tener en cuenta. No dejar mucho tiempo la pasta sobre la superficie, ¿sí? Porque si lo dejamos mucho tiempo, se va a adherir de tal manera que yo no puedo enjuagar. Entonces yo tengo que estar monitoreando, ya lo vamos a hacer en directo, para poder ver cómo se monitorea y cómo se hace el procedimiento. Pero si me paso los 30 a 60 segundos, lo más probable es que el adhesivo va a quedar pegado a la cinta. Entonces es algo que tener en cuenta. El contenedor perfecto para la mezcla una vez ha sido realizada o para inclusive guardar el producto polvo adhesivo debe ser un contenedor que sea en botella de vidrio o botella plástica y que el tapón y la rosca del mismo sea oscuro o transparente, ya que hemos visto que en algunos reactivos sí influye mucho el color del frasco. Por ejemplo, cuando se está trabajando con nitrato de plata, este debe ser guardado
efectivamente en frascos oscuros. ¿Por qué? Porque vemos que puede hacer eh, fotoluminiscencia por el asunto, que la luz que está allí en el ambiente podría llegar a degradar el reactivo. Entonces sí es bueno utilizar tipo de contenedores, como en este caso oscuros. Pero en este caso puede ser almacenado tanto en reactivo oscuro como en frascos oscuros como en frascos transparentes. Bibliografía que tenemos frente al tema eh, de este tipo de reactivo, pues realmente se viene trabajando desde el año 1994 a la fecha. Entonces, pues la literatura es un poco antigua, la verdad, no se ha vuelto a estudiar mucho sobre el tema, pero por ejemplo el Manual de Técnica de Revelado de Huellas Dactilares, en su segunda edición, que utilizaría la policía londinense, sería en el año 2001. Entonces sería como el último documento que se tiene actualizado de cierta manera, o ya tendríamos que remitirnos a revistas científicas como Journal Forensic, donde podremos encontrar un poco más de información de la utilidad de este tipo de reactivos en laboratorio como en campo. Entonces ahora vamos a hacer el procedimiento. Entonces vamos a hacer efectivamente nuestro procedimiento de revelado. Tenemos primero una pequeña muestra de la mezcla, más o menos en un recipiente se recomienda sacar tal vez unos 10 gramos, 5 gramos de reactivo, los cuales se les va a aplicar al polvo adhesivo, le vamos a aplicar el reactivo Photoflu. Recordemos que como lo habíamos dicho anteriormente, el Photoflu es un reactivo que se utiliza para fotografía y por ende es un reactivo que sirve como fijador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una mezcla de lo que vamos a hacer. Vamos aquí a depositarlo. Se recomienda que queden partes iguales de tal manera que se haga efectivamente la mezcla. Una vez lo tengo preparado de esta forma, vamos a comenzar a revolver con nuestra pincel. En este caso creo que tenemos que aplicar otro poquito de reactivo del Photoflu. Este Photoflu se puede conseguir comercialmente de la marca Kodak, ya que es un tensoactivo. Realmente cuando hablamos de tensoactivo hablamos que es una especie eh, de sustancia jabonosa que puede generar una tensión superficial y esto es lo que hace que efectivamente se genere la impresión. Entonces, al estar haciendo una mezcla, estamos aquí revolviendo, ya tenemos, como podemos ver, vamos a utilizar una cinta que tenemos ya prediseñada con algunas impresiones visibles. Recuerden que las impresiones se pueden ver efectivamente con una linterna de luz blanca, o sea que yo podría hacer inicialmente una inspección al lado adhesivo con una linterna de luz blanca con el fin de mejorar la visualización de la impresión que quiero obtener. Entonces, una vez tengo mi muestra, ya la tengo al punto, lo que voy a hacer es comenzar a aplicar de manera uniforme sobre la cinta, formando una capa. Vamos acá, aplicando. Recordemos que el tiempo que se recomienda para este tratamiento puede estar de que después de aplicado, vamos de 30 a 60 segundos antes de hacer el enjuague. Vamos a hacerlo ahora para nuestras superficies oscuras. En este caso ya lo hicimos en una cinta transparente. Ahora lo estamos haciendo sobre una superficie oscura, adhesiva. En este caso quedan los números que habíamos recolectado de efectivamente unas placas vehiculares que estaban almacenadas. Como ya tengo mis muestras, ahora lo que voy a hacer es utilizar el frasco lavador. El frasco lavador se puede utilizar con agua normal, agua del grifo. Ya pasados 60 segundos vamos a empezar a hacer el primer enjuague. Aquí vamos haciendo el enjuague. Entonces ahí lo que estoy haciendo es el lavado efectivamente. Un primer enjuague. Dejo aquí esta muestra. Y ahora va a proceder, antes de que se me seque,
las de color oscuro. Y hago el enjuague al número 4. Ahora vamos a ver los resultados perfectamente. Vamos a empezar. Ya hicimos el primer enjuague, hacemos un segundo enjuague. Frasco lavador. Muy útil en laboratorio. Se recomienda que para nuestras prácticas de logoscopia siempre contemos con todas las herramientas necesarias para hacer nuestros procedimientos. Entonces aquí estamos viendo ya el resultado de algunas impresiones que han quedado perfectamente reveladas. Aquí de pronto el contraste nos ayuda, con el guante lo estoy haciendo. Ya volvemos a revisarlas. Vamos a revisar de nuevo nuestra impresión lavada. Y aquí volvemos. Entonces aquí tenemos ya la efectividad que puede tener nuestro reactivo cuando estoy haciendo el proceso de revelado de impresiones. Pueden ver aquí está la impresión dactilar. Ha sido perfectamente revelada. También tenemos aquí la marca de las impresiones. Como se pueden ver, miremos nuestra cinta más grande, cinta transparente. Y efectivamente tenemos una serie de impresiones que han sido depositadas. Registro fotográfico. Se recomienda hacer registro fotográfico para fijación de estas crestas. Preferiblemente vamos a utilizar aquí nuestro filtro de luz para hacer un mejor sistema de iluminación. Ahí están nuestras huellitas reveladas perfectamente utilizando el reactivo. ¿Está? Polvos, lados adhesivos. En esta clase del día de hoy utilizamos el reactivo de color polvo adhesivo blanco. Esperamos esta información les sea de mucha utilidad. Gracias por su sintonía. Recuerden que la próxima semana tendremos otro nuevo curso, otro nuevo taller en línea donde podremos aprender sobre técnicas de revelado e impresión de latentes con los productos de la marca HOC Forensics. Gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima ocasión. Les habló Hernán Ortiz Caicedo.